Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Emprender en USA con EPAL. Gracias a todos por estar una vez más del otro lado. Soy Eva Prioto, muchos ya me conocen, para los que no, fundadora de EPAL Consulting, y estamos aquí para ayudarte a recorrer este camino de invertir, emprender y emigrar y vivir legalmente en los Estados Unidos. Capítulos anteriores hemos conversado de cuáles son los pasos que hay que seguir para comprar legalmente una propiedad en los Estados Unidos, y uno de los temas fundamentales que les prometí tratar en profundidad es el financiamiento para poder comprar esa propiedad, ya sea para uso familiar o como inversión. Para poder responderles muchas de las preguntas que nos quedaron el otro día, hoy invité a alguien muy especial, una especialista en préstamos hipotecarios que está aquí sentada al lado mío. Muchas gracias, Caridad, por estar hoy con nosotros. Vamos a revisar con ella cuáles son los tipos de préstamos que existen en los Estados Unidos para poder acceder, qué requisitos hay que cumplir, quiénes pueden acceder, siendo residentes, siendo extranjeros. Así que, Cari, bienvenida otra vez. ¿Y querés contarles a la audiencia quién eres? Bueno, primeramente te quiero dar las gracias por confiar en mí. Como dijo Eva, mi nombre es Caridad Rubido, trabajo para Capital Financial Lending. Tengo como yo diría, como casi 6 años de experiencia, 6 años ayudando a diferentes tipos de compradores a lograr su sueño americano. Y lo más lindo de todo esto es la paciencia, digámosle, el corazón que tiene que tener uno para poder ayudar a tantas personas, lidiar con la diversidad de situaciones que tienen cada persona, sus perfiles económicos de cada persona. Es un trabajo muy bonito, muy dedicado, es casi 24/7, pero aquí estamos para dar lo mejor de nosotros. ¿Qué hace un broker de préstamos hipotecarios? ¿Por qué la gente necesita de alguien como tú para acceder a ese préstamo y poder comprar la propiedad que está buscando? Bueno, Capital Financial Lending es precisamente un broker hipotecario. Nosotros trabajamos con más de 40 bancos. Wow, esos son muchos. Más de 40 prestamistas. Cada prestamista tiene, digámosle, sus guidelines, sus requisitos. Entonces, ¿qué pasa? Que como tenemos esa diversidad de bancos, aquí pide unos requisitos, el otro pide unos requisitos y el otro. Y entonces se nos hace muy difícil no poder acomodar un cliente. Entonces vemos, como tenemos tanta variedad, pues entonces, bueno, este cliente tiene este perfil económico, ¿qué es lo que más se le ajuste? Y podemos escoger entre toda esa variedad. Podríamos decir que hay un préstamo para cada tipo de persona. Casi, digámosle. Bueno, entonces vamos a resumirles cuáles son los tipos de préstamos, aunque sean los más conocidos o los más utilizados. Bueno, mira, los más comunes es el préstamo convencional. Se entra con un 5% de down payment. También ellos se regulan por las reglas que da Fannie Mae y Freddie Mac. ¿Quiénes son Freddie Mac y Fannie Mae? Bueno, ellos son los que mantienen saludable, digámosles, el mercado hipotecario del país. Son muy importantes. El préstamo FHA, que es el Federal Housing Administration, se entra con un 3.5% de down payment, pero está regulado por el gobierno, a diferencia de convencional. Convencional no está regulado por el gobierno, pero el FHA sí está regulado por el gobierno y administrado precisamente por el Federal Housing Administration. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como es un programa que está respaldado por el gobierno, el prestamista como tal está como que más confiado, más relajado y a veces es menos estricto en cuanto a cuánto tiene que tener el credit score, ¿entiendes? Que el convencional. El convencional no está respaldado por el gobierno, entonces tiende a ser un poquitico más flexible, como que cada quien lo tiene que te su da cosita. uno te quita el otro. Correcto. Y si se trata de querer hacer una inversión, ¿pueden aplicar mediante el mismo tipo de préstamo o existen diferentes? Muy buena pregunta. El FHA tiene que ser para residencia primaria únicamente. Ahora, el convencional puede ser residencia primaria, puede ser para inversión, para second home, o sea. Bien. Sí. O sea, ¿y para extranjeros? Ay, para extranjeros, mira, para extranjeros tenemos programas muy buenos. Tenemos un programa donde no se hace verificación de ingresos, no se hace verificación de empleo. El extranjero no necesita tener Social Security. No. El extranjero solamente lo que necesitamos es su pasaporte, su visa si tiene que estar vigente,
2 meses de statement de banco. Y entonces, claro, ya cuando nos adentramos a préstamos se le va a pedir, por ejemplo, una carta de su banco de su país. Okay. Pero puede ser inclusive hasta de la tarjeta de crédito. Hay mucha flexibilidad para los extranjeros. Realmente. Muy bueno saberlo. Mucha de nuestra audiencia es extranjera, así que espero que nos estén escuchando. Como verán, tienen casi el mismo acceso que un residente o un ciudadano viviendo en los Estados Unidos. Y cuando tú me preguntaste ahorita cuál era la función del mortgage broker, acuérdate que nosotros somos los que estamos intermediarios entre el comprador y el prestamista. Yo soy la que te voy a tratar, yo soy con la que tú vas a poder conversar y yo te voy a pedir los documentos necesarios. Entonces yo voy a ver, voy a analizar tu perfil financiero, cuál es tu situación como tal, qué necesitas y entonces dentro de la variedad de bancos que tenemos, escogemos el que mejor se adapta. Te transformas en la mejor amiga durante un periodo de tiempo. Mira, lo llevamos de la manito hasta que llegamos y podemos hacer el cierre. Muy bien. Vamos un poquito a los que viven aquí en los Estados Unidos. Okay. Siempre se habla mucho de relacionar el préstamo hipotecario con nuestra liquidación de impuestos, los famosos taxes. Contanos un poquito cómo juega, cuál es el rol ahí de una preparación impositiva. Yo digo, bueno, ¿cómo te pagan a final del año? ¿Te dan un W2 o te pagan con un 1099? Porque entonces hay que diferenciar, el que trabaja ya para una empresa que le van a pagar W2 o aquel que trabaja como independiente. Entonces, ¿qué pasa? El que trabaja por W2 no hace falta los income taxes. Nosotros lo pedimos para analizar el historial de trabajo, porque piden por lo menos 2 años de historial de trabajo. Pero entonces lo que vamos a necesitar son el W2 de los 2 años anteriores. En este caso, estamos en el 25, vamos a necesitar 23 y del 24. Entonces, en ese caso, esa persona que trabaja por W2, ¿qué vamos a necesitar? Los talonarios de pago. Si le pagan cada 2 semanas, vamos a necesitar 2. Si le pagan toda la semana, vamos a necesitar 4. Ah, perfecto. ¿Ok? Entonces, tenemos que ver cómo que le pagan en el mes. Entonces, ahí analizamos si le trabaja, por ejemplo, o en un horario variable. Sí. O si son las horas fijas toda la semana. Porque si es variable, necesitamos hacer un averaje. Claro. Si la persona tuviera overtime, pudiera colaborar un poco con ese dinero Cuando extra. hace falta el overtime, nosotros siempre pedimos el último talonario de pago del 2023 y el del último del 2024, cosa de tener 2 años. Perfecto. Porque ahí vemos si realmente le pagaron overtime en los 2 años anteriores. Y le hacemos entonces un averaje de los 2 años anteriores más lo que lleva desde el principio de año hasta que le hicieron el pago de ese pay stub y ya se le hace un averaje. Excelente. A ver, ¿qué otra cosa? Se le pide también el Social Security, la licencia de conducción, que es el Photo ID. Se pide 2 meses de estado de cuenta. Ese es en el caso de W2. Ahora nos vamos para el caso de un cliente que trabaja por cuenta propia. Sí. ¿Qué pasa con ese cliente? Que vamos a necesitar los income tax. La declaración de impuestos. Entonces, en ese caso, necesitamos hacer un averaje de los 2 años. Pero lo bueno de esto es que si esa persona que es trabajadora por cuenta propia lleva más de 5 años declarando como independiente, ¿qué pasa? Que necesitamos solamente un solo año y él puede comprar con un solo año de declaración de taxes. Y eso es muy importante. Claro. Porque no es lo mismo cuando tú tienes que hacer un averaje de 2 años que simplemente con uno. Un solo año. Excelente, Cari. Cari, mira, aquí tenemos una pregunta muy específica de otro oyente. ¿Qué es un préstamo non-QM? Mira, como dice la palabra, non-QA, non-qualified mortgage. Quiere decir que es un préstamo que no está dentro de lo que son los calificados. ¿Cuáles son los calificados? El convencional, el FHA. Estos son los que se salen de las reglas generales, digámosle así. ¿Qué pasa? Que con estos préstamos no hace falta los income taxes, no hace falta los W2. Entonces, ¿qué pasa? Que con estos préstamos, ¿quiénes son los que más se benefician? Bueno, sabemos que hay muchos clientes que, por ejemplo, tienen negocios o que trabajan por cuenta propia, pero que a la hora de hacer sus declaraciones de impuestos no se ve reflejado lo que realmente pueden ellos comprar. Claro. Entonces, dentro de estos tipos de préstamos nos encontramos, por ejemplo, el bank statement. Tú puedes comprar con un 12 o 24 meses de bank statement. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? Hace un promedio de todo
dinero que fue depositado en esa cuenta. Te toman en cuenta los ingresos de la persona a través de la cuenta bancaria. Y lo que depositaron. A la cuenta bancaria. Entonces, claro, cuando se deposita en lo que es la cuenta personal, el banco no cobra lo que es el expense ratio. Entonces, bueno, le cuentan el 100% de lo depositado. Entonces, se hace un averaje, o sea, se suma todo y después se divide si lo estás haciendo por 12 meses entre 12 o si lo estás haciendo con 24 meses entre 24. Okay. Entonces, ese sería el salario, digamos, claro, el ingreso mensual de la persona. Entonces, cuando lo hacemos con un bank statement de negocio, la diferencia es que el banco le va a contar como un expense ratio, que por lo general le cuentan el 50%. Okay. Pero si realmente ese negocio no necesita un 50% de expense ratio, ¿qué pasa? Con una carta del contador diciendo que ese negocio no necesita un 50% de expense ratio, que puede ser menos, a lo mejor un 30%, pues entonces va a poder contar con más dinero de ingreso mensual. Para justificar su porque igual de pago. Claro, se le hace un averaje. Okay. Claro, si se le va a contar el 50% de expense ratio, claro, le quitan la mitad. Claro. Y entonces la otra mitad sería lo que es el ingreso mensual, o sea, el ingreso anual, y se divide por la cantidad de meses. Pero cuando es menos, es más dinero. Qué bien, qué bien. Entonces, a ver, para resumirles un poquito. Préstamo convencional, FHA, non-QM y para extranjeros. Básicamente los podríamos englobar, sé que hay muchos más, pero en esas 4 categorías. ¿Cuáles son las similitudes o grandes diferencias entre uno y otro en cuanto a tasa, en cuanto a plazos o en cuanto a down payment, que son los 3 parámetros más importantes a la hora de aplicar a un préstamo? Bueno, el convencional te pide, ponte que un 620 para arriba de lo que es el credit score. Okay. Te pide un 5% de down payment. 30 años, interés fijo. Okay. El FHA puedes entrar con un 3.5. El credit score puede ser 580, inclusive hasta menos, pero el underwriter lo tendría que hacer como un análisis manual. Okay. La tasa de interés en el FHA suele ser mucho mejor. Okay. Pero lo que pasa con el FHA es que lo que es el mortgage insurance lo vas a tener de por vida, que tengas ese préstamo. Claro. Que con la diferencia de convencional no. El convencional tú puedes dar un 20% y ya no tienes que pagar el PMI, que es el mortgage insurance. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Con el FHA, aunque tú des un 20%, lo vas a tener que dar. Y el non-QM, que son los que, por ejemplo, te hablé del bank statement, puede ser el profit and loss también, que es una declaración que el contador hace de lo que fueron las pérdidas y las ganancias del negocio. Buenísima, se puede hacer también con 12 o 24 meses. Bien. Hay otro que es 1099 también. Hay muchos préstamos que en estos momentos... ¿Necesitan mayor down payment en ese caso? En ese caso sí, puede ser hasta como un 10% que ya necesita. El interés es un poquitico más mayor. Pero la tasa no cambia demasiado. Es un poquitico más, pero mira, tiene la ventaja de que no tienes que pagar el mortgage insurance. Claro. Y para la audiencia que está en el extranjero, ¿con cuánto dinero tiene que contar el extranjero para acceder a un préstamo? Por lo menos con un 25%. Y yo recomiendo que el dinero ya lo tengan aquí. En Estados Unidos. En Estados Unidos, para menos complicación. Bueno. Si abren la cuenta aquí, pueden abrir hasta poner la propiedad bajo una LLC, que el contador ya puede dar más detalles de eso. Y entonces dar un 25% mínimo, nos prueba, por ejemplo, en ese programa que yo te dije que no le hacían verificación de ingresos, lo que hace falta es, lo que mira el banco es que la propiedad se pague sola. Claro. O sea, que lograr que el pago, pago de la renta cubra el pago hipotecario. Excelente. Eso es lo que miran ellos. Gracias, Caridad, por este montón de información tan valiosa. Creo que fue clarísimo. Tenemos ahora todo el proceso completo de cómo armar una estructura societaria con la que pueden contar con nosotros, buscar la propiedad. Ahora sabemos que hay acceso al financiamiento para todas las opciones, extranjeros residentes con impuestos, con bancos, un montón de opciones, distintos down payment, distintas tasas de interés, mismo plazo a 30 años, así que estamos listos. No se pierdan el próximo episodio porque habiendo elegido la propiedad y teniendo el financiamiento, nos queda tener una renta en el caso de que esa propiedad la quieras
para inversión. Vamos a evaluar cuáles son los distintos tipos de renta, si temporal, si permanente, si de preconstrucción, si plusvalía, si la alquilamos, la tenemos un inquilino o no, cuáles son ventajas, desventajas y, como siempre, los pasos a seguir y qué es lo que necesitamos hacer para alcanzar nuestro objetivo. Te esperamos del otro lado la próxima semana.